Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a tratar el tema de estequiometría, puntualmente a la historia de la estequiometría, por qué es tan importante conocerla, porque ha jugado un papel determinante en el desarrollo de la química, que nos permite o que nos permitió la estequiometría y nos sigue permitiendo, ¿no? Se obtiene un conocimiento mucho más claro de cómo se llevan a cabo las reacciones químicas y cómo se pueden calcular las cantidades de reactivos y de productos en una determinada reacción química. Siempre que hablamos de historia nos vamos a situar en un punto de inicio, en este caso lo vamos a hacer con Galileo Galilei. ¿Por qué lo hacemos con Galileo? Bueno, él planteó una metodología, un método para trabajar con la materia. Él propuso el método científico. Esto recuerden ustedes que estamos situados en una determinada época, ¿no? Con determinados razonamientos culturales, sociales, económicos. Obviamente en esta época ustedes saben bien que si no se trabajaba con el método científico, era muy difícil que se tomen en cuenta tus aportaciones a la ciencia, en este caso a la química. Entonces era requisito indispensable que hubiera el método científico. Hoy sabemos que eso no es así, que es mucho más amplio. Pero bueno, en esta época era necesario utilizar el método científico. ¿Qué nos permitió o qué permitió en su momento el método científico? Bueno, tener un control más exacto de la materia y de los procedimientos que se llevaban, ¿no? Cuando uno controla determinadas variables, puede tomar nota de cuáles influyen y cuáles no en una determinada reacción química. De Galileo pasamos al aporte que hizo Robert Boyle. ¿Por qué pasamos al aporte de Boyle? Bueno, él transformó la alquimia en química en 1661. Que hablábamos de la alquimia, ustedes recuerdan, los alquimistas tenían o pensaban que los elementos eran sustancias místicas, ¿no? De ahí viene toda esta teoría de la piedra filosofal, de la vida eterna. En este caso se hizo un salto. Boyle dejó de pensar y de hablar de sustancias míticas, sino que empezó a hablar de sustancias materiales y que estas podían ser identificables o identificadas a través de métodos analíticos. Bien, ¿qué estableció Boyle? Que un elemento era cualquier sustancia que no se pudiera componer en otras más simples. De Boyle pasamos a Lavoisier. Esto queda claro en el video anterior que vimos. Plantea la ley de conservación de la masa. A partir de la combustión del mercurio, él se dio cuenta que el peso ganado por los metales al quemarse era igual al peso perdido por el aire natural en el que se quemaban, ¿no? Eso lo expresó a través de su ley. Dio un quiebre en la historia de la química, la estequiometría en este caso. Entonces, bueno, de Lavoisier y sus aportes pasamos a Jeremías Benjamin Richter. ¿Qué hizo Richter? Bueno, puso en palabras todo este avance de la ciencia. ¿Qué definió? Él definió la estequiometría, ¿no? La estequiometría proviene del griego, esteicheion, que significa primer principio o elemento, y de la palabra metrón, que significa medida. Este fue un aporte importantísimo de Richter. ¿Por qué? Porque poniendo en palabras todas estas investigaciones para la comunidad científica permitía que estuviéramos todos hablando el mismo lenguaje. De Richter pasamos a Proust. ¿Qué hizo Proust? Observó que las cantidades relativas de los elementos constitutivos de un compuesto permanecen constantes, independientemente del origen de ese compuesto. Esto se define como la ley de proporciones definidas, ¿no? ¿Qué dice la ley de proporciones definidas? Que el origen de este compuesto iba a ser, obviamente, innecesario tenerlo en cuenta, que no se iba a tomar en cuenta porque se iba a permanecer constante más allá de su origen, y permitió formular la ley de las proporciones definidas.
que esto en cierto punto es importante porque este concepto no solamente se iba a tomar a la perspectiva estequiométrica, sino también a todo tipo de combinaciones. Pasamos ahora a Avogadro, que en 1811 formula la siguiente ley. En condiciones iguales de presión y de temperatura, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Esto, en cierto punto, permitió también seguir avanzando con la estequiometría, porque ¿qué hizo? A estos resultados experimentales, veníamos hablando de todos los experimentos que había realizado Boyle, que había realizado Proust, bueno, ¿qué permitió? ¿Qué hizo Avogadro? Bueno, poner a estos resultados experimentales un fundamento teórico. Este fundamento teórico que hacía que toda esta experimentación hiciera estos resultados mucho más coherentes y convincentes. Recordemos lo que dijimos al principio, había que convencer a la comunidad científica del momento para que en cierto punto tome como válidas o tome en cuenta las hipótesis que un científico o una científica estaba formulando. Para finalizar con este recorrido breve de la historia de la estequiometría, voy a dejar acá una pregunta para trabajar en las siguientes clases de cuál es el concepto actual de mol. Hemos visto a lo largo de este resumen histórico que el concepto de mol fue variando a lo largo de la historia. Hoy en día hay uno determinado y es necesario tener en claro, muy en claro, a qué nos referimos cuando hablamos de mol, porque para trabajar con estequiometría, obviamente si trabajamos con cantidades, debemos tener en cuenta entonces a qué nos referimos con mol. Esto lo vamos a trabajar en las siguientes clases. Espero que este video les sea útil y nos vemos próximamente.